Muy bien, hoy vamos a terminar entonces con el módulo 1 y vamos a ver un poco de la parte técnica de lo que es el software libre o de cómo generar software desde el punto de vista técnico, ¿sí? O sea, cómo llegamos desde ese código fuente abierto hasta, perdón, hasta lo que necesita el procesador para ejecutar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pasar de una idea, ¿no? Un programa que queremos hacer, y tenemos que traducir esa idea en algo que comprenda la computadora. Si el silicio en sí no entiende instrucciones en lenguaje que entienden las personas, ¿no? Sino que hace algunas instrucciones muy básicas. Ya vamos a ver por ahí la comparación entre las instrucciones de un tipo de procesador y otro tipo de procesador. Entonces, ¿cómo llegamos desde la idea genérica, sí, que tenemos nosotros de un programa que haga, no sé, que cuando yo pongo, imagínense una hoja de cálculo, pongo un número en una columna, otro en otro, y después en otra columna puedo sumarlo, ¿no? En otra celda, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace para pasar de un punto hasta el otro, ¿sí? Básicamente, lo que vamos a tener nosotros son dos tipos de código, ¿no? Un código fuente, que es el que escribimos, el que nosotros entendemos, que se llaman lenguajes de alto nivel, como C, Python, Java, todos estos, y que además es el repositorio de conocimiento técnico, o sea, ese es el que a nosotros nos sirve para entender toda la lógica, para entender lo que está haciendo el programa en forma detallada. Una vez que eso se traduce, ¿sí? Se llama código objeto, que vaya en el lenguaje de la máquina. Eso es un binario, que son secuencias de ceros y unos, que nosotros en principio no podemos leer directamente y que está optimizado para que la CPU lo ejecute de manera directa, ¿sí? O sea, lo que nosotros ponemos por ahí, un for, y una serie, una comparación, ¿sí? Eso la máquina lo hace de otra manera, o sea, no lo hace directamente así como un for. No existe el for adentro de lo que es la CPU. Puede haber CPUs más complejas que entiendan instrucciones más complejas o CPUs más básicas que entiendan instrucciones más básicas, ¿sí? Eso se llaman, las de instrucciones más complejas, tienen un conjunto de instrucciones que se llaman CISC. La primera C es de complejas, en inglés, Instruction Set Computer, ISC, y las que entienden instrucciones más simples se llaman RISC. La primera es de reducido en inglés. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros desde ese código fuente a las instrucciones que entiende la máquina? Que, como les digo, no son todas las que nosotros escribimos en el código fuente, ¿sí? ¿No? Existen las variables, todo eso no, son lugares en la memoria y demás. ¿Cómo se llega a eso? Se llega a través de la compilación. La compilación es el proceso de traducir ese lenguaje que entienden los seres humanos al lenguaje que entiende la máquina, ¿sí? Vamos a ver que hay otra posibilidad que es interpretar, que es ir línea por línea, ¿sí? Pero primero vamos a hablar el de la compilación, que es en principio el que ha permitido siempre, de alguna manera, ofuscar este código, ¿no? El código, lenguaje, eh, el lenguaje de programación de alto nivel, que se llama, ¿sí? Si lo compilamos, nosotros obtenemos algo como lo que hay acá en esta captura, que son una serie de instrucciones que entiende la máquina, y eso es muy difícil de interpretar por el ser humano. ¿Es imposible? No, no es imposible. Si hay programas que hacen el paso inverso, ¿no? Que del lenguaje, o sea, que lo que hace el compilador lo hacen al revés, ¿no? Entonces, del lenguaje compilado, perdón, el lenguaje máquina obtienen el de alto nivel. ¿Sí? Hacen el mejor esfuerzo, ¿no? Porque no es tan fácil entender qué quiso hacer el compilador, ¿no? Entonces, el compilador hace la traducción, ¿sí? Todo el programa, antes de ejecutarlo, lo piensa y también lo optimiza. Ustedes piensen que los compiladores más complejos hacen varias pasadas sobre el código para ver cómo lo pueden
optimizar lo máximo posible, ¿sí? Porque por ahí nosotros declaramos una constante, por ejemplo, que se usa a lo largo de todo el programa, y eso no va a guardar la constante, no necesariamente va a guardar la constante en un lugar de memoria para usarla. Tal vez esa constante la puede aplicar de forma directa sin necesidad de hacerlo, ¿sí? De estar accediendo continuamente a la memoria, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico que les doy, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo que nosotros escribimos se va a traducir tal cual siempre de la misma manera, ¿no? Va haciendo varias etapas, varias pasadas y va optimizando el código. Como último paso, lo que va a hacer el compilador es generar un archivo ejecutable. En Windows es el .exe famoso, por eso se los puse ahí, ¿sí? Pero normalmente es un binario ejecutable independiente, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene compilar un programa? Bueno, la ventaja es la velocidad, ¿sí? Porque ya está todo traducido al lenguaje que entiende la máquina. La máquina solamente tiene que ejecutar instrucción por instrucción. No tiene que estar traduciendo también las instrucciones, ¿tá? Y el riesgo que tenemos con cualquier programa compilado, ¿sí? Es que en software privativo solamente nos van a dar el binario, entonces no tenemos forma de verificar qué es lo que está haciendo el programa, ¿sí? Imagínense ustedes que los que nos dan a nosotros, bueno, esto es obviamente una parte muy cortita, ¿no? Son cosas así, sí, cargar este registro, cargar, sí, no sé, no sé qué son estas instrucciones que hay acá. Entonces es muy difícil que nosotros podamos entender en general qué es lo que está intentando hacer el programa a través solo del código máquina, ¿sí? Como les decía, hay muchos conjuntos de instrucciones para cada CPU. Yo les pongo acá las más populares hoy en día, pero ustedes imagínense que hubo montones de CPUs antes de que más o menos quedaran estas. Y todavía hay más, ¿sí? Los Motorola 6800, 68000 eran muy famosos. Las primeras consolas de juegos traían esos. Las Commodore traían otras CPU. No sé si alguien se acuerda de las Commodore, las Amiga. Con otro conjunto de instrucciones. A ver, son todas parecidas las instrucciones, ¿sí? Nadie inventó nada rarísimo. Pero son parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces, cada vez que alguien compila, tiene que compilar para una arquitectura específica. De hecho, yo les pongo ahí x86 como un conjunto de instrucciones, pero x86 no es una sola, porque en realidad originalmente era de 8 bits, 16 bits, 32 bits, ahora estamos en instrucciones de 64 bits. Y las de 64 probablemente puedan correr las de 32, no sé si 16 y 8 bits todavía lo pueden correr. Capaz que sí, con alguna emulación o interpretación medio rara. La verdad que no es algo que haya investigado mucho. Pero no son exactamente iguales. Además, con el tiempo, obviamente las primeras instrucciones del chip 8088 eran muy simples, eran relativamente pocas. Con el tiempo han ido aumentando. ¿eh? Por ahí de las últimas cosas así grandes que se hicieron es la posibilidad de correr hipervisores y correr máquinas virtuales, ¿sí? Ustedes usan el VirtualBox, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son modificaciones que se van haciendo y que si ustedes compilan algo, por ejemplo, con estas extensiones para máquinas virtuales y lo tratan de ejecutar en una CPU antigua que no las tenía, no va a funcionar, ¿tá? Entonces hay que compilar específicamente para una CPU. ¿Tá? Y estos son como los tres grandes grupos que hay hoy en día. x86, que son AMD e Intel de cualquier PC, usan eso. Apple hasta hace, no sé, 7, 8 años también la usaba, ¿no? Después Apple pasó también sus laptops y sus desktop a ARM. ARM, como dice ahí, es la típica de smartphones, tablets, y también vienen varios equipos así, o sea, aparatos para la casa, ¿no? Con ese tipo eh,
de CPUs, y en el último tiempo apareció una arquitectura abierta, que creo que ya se lo comenté, que se llama RISC-V, la B corta esta es de 5 en números romanos, y que se usa mucho en sistemas embebidos, en Internet de las cosas, ¿no? Y también para académico, porque esta es una arquitectura que se puede estudiar y se puede analizar, en contraposición a ARM, que como dice acá, ¿sí? No es personalizable, es una arquitectura cerrada, según el contrato se puede hacer más o menos cosas, pero en principio es la empresa, ARM, la que nos da, la empresa responsable, digamos, de la licencia, la que nos dice que se puede hacer. Con RISC-V se puede estudiar absolutamente todo. ¿Tá? Y la X86 es cerrada. Obviamente, ¿qué pasó? En su momento, ¿sí? AMD hizo como una ingeniería inversa de los procesadores de Intel. Había ahí unos temas de licencia que no estaban bien protegidos, entonces, incluso antes había más de un fabricante, no solamente AMD, que hacían copias, digamos, de los chips de Intel. Y bueno, ahora últimamente quedan solamente AMD e Intel, que yo sepa, con ese conjunto de instrucciones. Y de hecho, hay ciertas extensiones que funcionan en los chips de AMD y no funcionan en Intel. Por ejemplo, todo el tema de virtualización es diferente. Entonces, los x86 son CISC que usan instrucciones más complejas, o sea, tienen instrucciones más difíciles, por ahí puedes hablar de una raíz cuadrada, creo que no, pero sigue divisiones y demás. En cambio, estos, los ARM y los RISC-V, son instrucciones reducidas, conjuntos de instrucciones reducidas, y en estos casos, ¿sí? Hay que, por ahí, hacer más o dividir una instrucción compleja en más instrucciones pequeñitas. ¿Tá? Uno dirá, oh, pero esto es más difícil que lo otro. Bueno, sí, es más difícil, pero es más eficiente porque cada instrucción dura la misma cantidad de ciclos de reloj. Bueno, hay una serie de ventajas en usar la arquitectura RISC. ¿Sí? Como les decía, la licencia de ARM y de x86 es propietaria, mientras que la de RISC-V es gratuita, o sea que cualquiera puede hacer procesadores RISC-V sin pagarle nada a nadie. Y bueno, en eficiencia, los x86 suelen consumir más, aunque pueden tener una muy buena potencia de cálculo, digamos. Y los ARM tienen menor consumo, por eso se popularizaron en todo lo que son celulares, porque la capacidad de una batería celular es obviamente mucho menor que una computadora que está enchufada, pero sí también tienen alta eficiencia, más que potencia, digamos. Cuando queremos que un ARM procese a la misma capacidad que un x86, finalmente el consumo va a ser similar. ¿Tá? Y bueno, con RISC-V, en teoría, son muy eficientes, pero bueno, como es una arquitectura abierta, también depende de la implementación que haga el fabricante. ¿Tá? Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren ver en realidad, por ejemplo, RISC-V Instruction Set, ¿no? Eso está abierto y uno puede ver, en realidad está abierto, las de todas son conocidas, ¿no? Pero uno puede ver esto. A ver si hay alguna acá. Acá están, ven las instrucciones de un RISC-V para trabajar con enteros. No es falta que lo aprendan, esto solamente se los muestro como una curiosidad. Ven todas las instrucciones que hay. ¿Sí? Pero fíjense que ninguna es un for, por ejemplo, ¿no? O sea, los for hay que construirlos, el compilador los construye con estas instrucciones que hay acá. Bueno, ¿qué compiladores hay hoy, o perdón, han sido populares con el pasar del tiempo, ¿no? ¿Qué lenguajes compilados fueron los populares? Y bueno, el primero por ahí era el Fortran, es un lenguaje compilable que se usaba mucho para cálculo numérico, para cálculo científico. Piensen ustedes que esto
se compilaba en tarjetas perforadas en su momento, o sea, son lenguajes muy, muy antiguos. Lo mismo con COBOL, que se usaba más para bases de datos, así para cuestiones administrativas y bancarias. Lenguaje C, que sigue hasta nuestros días. Fortran y COBOL, hay cosas por ahí perdidas, pero convengamos que cayó en desuso o ha sido superado y reemplazado por otros lenguajes. Y bueno, y por último, un lenguaje que se usaba mucho para enseñar y que yo de hecho no estudié en la década del 70, como dice ahí que Pascal es de 1970, pero cuando yo aprendí todavía enseñaban algoritmos y programación, lo enseñaban con Pascal. ¿Sí? Se parece bastante al C, el Pascal, pero bueno, es un poco más básico. Entonces, esos eran los lenguajes, o son históricamente, fueron los lenguajes más famosos y más usados. Y con el C se hizo el kernel de Linux, está escrito en C. En C con C++, que vamos a ver que tiene alguna diferencia. ¿Sí? Pero estos son los que históricamente más se utilizaron. ¿Sí? Y hoy en día, los lenguajes compilados más populares son el C++, que como les decía es el C, pero con muchas extensiones o muchas modificaciones para programar, se llama orientado a objetos. Si ustedes en esta carrera no tienen la materia de lo que es la programación orientada a objetos, pero bueno, es un paradigma de programación. Sí, C++, bueno, Rust es un lenguaje que ahora está con todo, ¿sí? Hay mucha polémica porque lo quiere, o ya lo empezaron a incluir en el desarrollo del kernel de Linux. Es similar al C, pero su compilador es mucho más estricto con respecto a lo que se puede hacer con la memoria. Entonces, nada, es otro lenguaje compilado, bastante popular en estos días. Go es un lenguaje, o lo van a ver como Golang, a veces que dice Rolando, aguante Go. Bueno, es un lenguaje desarrollado por Google, extrañamente le pusieron Go, que son las dos primeras letras de su nombre. Y bueno, por lo tanto, se usa mucho para aplicar, bueno, lo usan ellos internamente, ¿no? Lo han usado para desarrollar Kubernetes, que es un orquestador de contenedores, bueno, y muchas aplicaciones para la nube, para microservicios, para sistemas distribuidos, se escriben hoy en día en Go. ¿Sí? Yo la verdad nunca lo usé, C++ y Rust alguna vez toqué algunas cosas, y sí, para backend también se puede usar. O sea, los microservicios son estos servicios que corren detrás, no el frontend, no lo que ve la gente, sino detrás. Y también, bueno, ahí me pone Swift porque es lo que se usa para todo el ecosistema de Apple, se usa un lenguaje que se llama Swift, es parecido. Estos son lenguajes compilados actuales. ¿Eh? No incluye el C porque ya lo había puesto en el histórico, pero el C hoy en día también todavía se usa. Rust y Go serían los más novedosos, los que más están moviendo ahora el tema. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, todavía quedan muchos programadores de cierta edad que se resisten al cambio. Con suerte no va a haber ni cambio, o sea, los programadores no se van a tener que ni que resistir porque van a terminar programando la inteligencia artificial, así que el lenguaje va a ser lo mismo. Es más, están hablando de que la IA ya podría directamente saltarse el paso del compilador y programar directamente el lenguaje máquina. ¿Sí? Así que bueno. Pero bueno, ahora vamos a ver que por ahí hay alguna ventaja de pasar por el lenguaje de alto nivel. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida del software, en este caso, de los lenguajes compilados? ¿Sí? Lo primero, bueno, el programador escribe el código fuente. Hoy en día, como les decía, apoyado por una inteligencia artificial, ¿no? Lo más típico va a ser eso, ya nadie se pone a programar desde el principio, ¿sí? In main, ni nada de eso, sino que se arranca normalmente con algún apoyo de alguna inteligencia artificial que ayuda a escribir el código fuente. El código fuente es el que ustedes aprendieron
bueno, Python no es un lenguaje compilado, ¿no? Pero ustedes aprenden la introducción a la programación, eso es el código fuente, ¿sí? Que nosotros podemos leer e interpretar. ¿Tá? Una vez que nosotros tenemos ese código fuente completo, se lo pasamos al compilador. El compilador es un programa, ¿sí? Un programita que lo primero que hace es verificar la sintaxis. Como les decía, hay compiladores más permisivos y otros menos permisivos. Y por ejemplo, el de Rust es muy poco permisivo con los abusos de memoria. ¿Sí? En C y C++ se pueden hacer cosas un poquito más bestias, bueno, entonces pasar punteros y demás, y de ahí se puede perder un poco eh, bueno, puede haber problemas con el manejo de la memoria, digamos. ¿Sí? Una vez que el compilador verifica que todo esté correcto, la sintaxis es que esté bien escrito, ¿sí? Genera el binario, que se llama código objeto, así que ya es el lenguaje, las instrucciones que entiende la máquina. Como les decía, esto puede ser varias pasadas, la parte de generación del binario. ¿Sí? Puede ir optimizando ese código. Tarda más o menos, obviamente, dependiendo de la profundidad que nosotros queremos que analice. Y una vez que se generó el binario, se ejecuta. Ya lo podemos ejecutar. Para ejecutarlo no nos hace falta el compilador, porque cuando tenemos el binario, ya tenemos el código que entiende la CPU. ¿Sí? Por lo tanto, el compilador ya no entra en este juego. En todos estos pasos puede haber errores. ¿Tá? O sea, imagínense que nosotros hacemos un programa que queremos que sume, y nos equivocamos en el signo, le ponemos restar, el compilador va a decir, este programa está bien hecho, va a generar el código y se va a ejecutar, y perfecto, pero el usuario, ¿no? Al verlo, va a decir, 2 más 2 no es 0. Y entonces ahí hay un error. Hay un error de programación, pero un error de concepto. Entonces ahí podemos pasar todo el proceso y volvería al programador para que lo corrija. ¿Sí? Pero también puede haber, como les decía, un error, por ejemplo, de que me salgo de memoria, ¿sí? O un for o un while que no sale nunca, un bucle infinito. Entonces, también puede pasar que el programador escribe, el compilador ve la sintaxis y la sintaxis está perfecta porque es un bucle. El único tema es que es un bucle que nunca sale, ¿no? Entonces, la sintaxis es correcta, genera el código, pero cuando intenta compilar, bueno, se da cuenta de que hay algo que no está bien hecho. ¿Sí? Entonces, si no puede producir el código binario, también puede dar un error. En ese caso va a haber que volver a escribir. Y por último, bueno, el más simple, ¿no? Si hay una cuestión de sintaxis, porque en vez de for pusimos far o lo que sea, entonces sí, ya acá nomás en el análisis el compilador le devuelve al programador que hay un error de sintaxis, que hay algo mal escrito. Entonces, en todos estos pasos puede haber un error que haga que vuelva al programador. ¿Sí? Tanto un error de concepto, digamos, de que el código no hace lo que quería que hiciera, un error de que no compila de manera correcta, ¿sí? O un error de sintaxis que directamente cuando lo analiza el compilador lo ve que no va a poder compilar eso. Entonces, el ciclo de vida del software, si bien si todo estuviera perfecto sería así lineal y al final el usuario lo puede usar, en realidad ustedes piensen que acá puede haber bucles continuamente que hay que volver al programador. Y vamos a ver después más adelante que en realidad esto es una iteración continua. ¿Tá? O sea, nosotros hacemos un programa que suma. Perfecto, lo sacamos, el usuario suma, está contento, pero mañana viene y me dice, ay no, pero me gustaría que reste también. Entonces ahí, se llama feature request, ¿no? Entonces pedimos una nueva funcionalidad, el programador lo analiza, dice, a ver, esto me interesa, no me interesa, lo acepta, si lo acepta, desarrolla y vuelve a pasar, ¿no? Por compilador, generación, y lo vuelve a liberar. Y así
continuamente, ¿sí? El tipo de, ahora suma y resta, re bien, bueno, también quiero multiplique, o suma y resta, pero no llega a números mayores de 9.999, ¿no? Entonces, así, continuamente esto puede ser un ciclo, una iteración continua, el ciclo de vida de un software. Piensen que en todos estos casos, si nosotros queremos hacer una modificación o cualquier mejora o corregir un bug, necesitamos tener el código fuente para que el programador lo vea. ¿No? Bien, entonces, vamos a ver ahora, una vez que tenemos entendido el lenguaje de alto nivel, los distintos lenguajes que hubo y que hay hoy en día, un poco también de lo que es el lenguaje de máquina. Así que es como inició la computación moderna. Ustedes imagínense que al principio había que, no sé, cruzar cables entre unas válvulas, o sea que no había lenguajes de programación de alto nivel. Era lo que entendía la máquina. ¿Tá? Entonces, así arrancó. ¿Qué ventaja tiene utilizar directamente el lenguaje de máquina? ¿Sí? O sea, ¿para qué compilamos nosotros? Bueno, compilamos para una simplicidad desde el punto de vista de la máquina. ¿Sí? Las instrucciones que diseñó el que hizo el hardware son las instrucciones más simples, más elementales, que se pueden implementar en un circuito. Entonces, por eso hizo esa. Por eso no hizo un for. O sea, no es que no se pueda hacer un for con transistores. Puede hacer. Pero obviamente que llevar toda esa lógica adentro de un procesador es mucho más caro que dejarlo en instrucciones más simples y fáciles de implementar. Entonces, por eso se usan las instrucciones que nos dan los fabricantes. ¿Sí? También utilizar estas instrucciones primitivas es más eficiente en costo. Disminuyen el costo de fabricación de los componentes lógicos, por lo que les decía. Son menos complejos y son más fáciles de fabricar. Pero, ¿qué pasa con estas instrucciones primitivas? No es imposible. Sí, hay gente que programa directamente en ensamblador y hay un sistema operativo completo, lo que se llama Colibri OS, que está desarrollado en ensamblador. No sé si lo vieron alguna vez. Lo pueden instalar en una máquina virtual en VirtualBox, pero nada, entra en un disquete de 1.44, un disquete de 3,5 que eran estos, y es rapidísimo, obviamente, porque alguien o mucha gente se puso a hacerlo directamente en Assembler, ¿no? En lenguaje ensamblador. Colibri, así con K, OS. Colibrios.org. Entra en 12 megas de RAM en cualquier procesador de AMD o Intel. Es increíble. Lo que pasa es que, claro, hay pocas aplicaciones desarrolladas para este. Ahí tiene un videito. Ahí tiene un videito. Ven, esto es el Colibri OS funcionando. Tiene un navegador y todo, pero olvídense que no es el navegador más. Ahora soporta, por lo que veo, no sé si este será el Colibri OS específicamente, pero creo recordar que no tenía JavaScript ni nada. Es recontra liviano, obviamente, porque alguien lo hizo directamente en código máquina, ¿sí? En Assembler. Sí, Assembler es difícil de entender, por lo que les decía, no tiene las características de los lenguajes de alto nivel. Por eso existen los compiladores. Bien, y acá la importancia de entender esto de lo que sería una máquina multinivel. O sea, si nosotros nos ponemos a escribir directamente en Assembler, yo en mi carrera, por ejemplo, lo hice, pero ¿qué se programaba en Assembler? Los microcontroladores de aquella época que tenían muy poca RAM, o directamente no tenían RAM, ¿no? Que había que grabar todo en
en una ROM que se le ponía el programita y que era recontra chiquita, estoy hablando del año 94, 95. Así de viejo soy. Entonces, en esos casos no iba sistema operativo, nada, o sea, era una CPU con su, eh, con su programita embebido y eso ejecutaba y servía para lo mismo, ¿no? Que era por ahí controlar un sensor de temperatura y abrir o cerrar y cerrar un relé. ¿No? Eso hoy en día ya se hace con una Raspberry, un Arduino o algo así, de forma mucho más simple y, y no es necesario usar assembler porque hay un poco más de espacio para escribir. Eh, eh, bueno, entonces, si no escribimos directamente en lenguaje máquina, piensen ustedes que en realidad hay una máquina que se llama multinivel, o sea, que tiene varios niveles. Y cada nivel lo que hace es ocultar los detalles irrelevantes del nivel inferior. ¿Sí? O sea, cuando yo hago un programita que lo único que hace es decir hola mundo por línea de comando, yo digo print hola mundo, o sea, ni me preocupo, que es un píxel en la pantalla que se tiene que poner blanco y todo lo que hay alrededor se tiene que poner negro. Bueno, obviamente que todos esos detalles no, no los miro yo, no me preocupo de eso. ¿Por qué? Porque hay otros niveles más abajo que se están ocupando. Entonces, para cada uno de esos niveles hay un lenguaje propio de programación. ¿Quiere decir que está todo escrito y cada uno tiene su set de instrucciones? No, o sea, son distintos niveles que van ocultando detalles de los niveles anteriores, ¿no? Y hay programas que van traduciendo eso o interpretando, si fuese un compilador, traduce todo, si no, hay otros que van interpretando, adaptando ese lenguaje a cada nivel. Y el único nivel real que ejecuta las cosas es el que conocemos como nivel cero, que es la máquina real. Fíjense que acá hay un ejemplo donde sería, bueno, el nivel cero, que es la CPU real. Después habría un nivel 1, que es el de microprogramación. El nivel 2, nivel de máquina del sistema convencional, ¿no? Que tiene un intérprete para el microprograma. Después, nivel de la máquina del sistema operativo, que ustedes piensen, como les decía, yo cuando pongo print hola mundo, no me preocupo de la tarjeta de video. ¿Sí? Entonces acá, el sistema operativo tiene que hacer esa adaptación de que hay un texto que tiene que salir en un lugar. Y bueno, antes de eso está el lenguaje ensamblador, porque el hola mundo no lo tiene que adaptar a las instrucciones que entiende la máquina, y arriba de todo, para el print hola mundo, ¿no? Está el nivel de lenguaje orientado al problema, digamos, el lenguaje en el que nosotros entendemos el de alto nivel, que podemos escribir y leer como seres humanos. Entonces, para cada parte, ven, está el compilador, el ensamblador, el intérprete de sistema operativo, el intérprete. O sea que hay varios niveles, ¿sí? Para lograr que se ejecute realmente el programa. Y cada nivel nos abstrae del anterior y nos facilita, ¿sí? La forma de leer el programa. Ya nadie se preocupa por prender un píxel en la pantalla, ¿no? Cuando estoy haciendo un programa de alto nivel, no me preocupo por prender el píxel. Bueno, esto es un poquito lo mismo que vimos hoy, pero piensen ustedes que hay un paso que no les conté antes y que muchas veces está escondido dentro del propio compilador, o sea, el compilador lo hace ya de por sí, salvo que le digamos que no lo haga, y que es el paso de vinculación. Porque ustedes piensen que cuando ustedes ejecutan un programa en Linux, ¿sí? Saben que no pueden correr un programa hecho para Windows, ¿no? Entonces, ahí, más allá de que el código máquina sea el mismo, porque ustedes pueden instalar un sistema operativo Windows en una máquina Intel y también pueden instalar un sistema operativo Linux en una máquina Intel, los dos programas son diferentes. ¿Por qué son diferentes si el código máquina es el mismo? Bueno, por eso, ¿no? Porque hay un sistema operativo en esta máquina multinivel, hay un sistema operativo diferente que en este
intérprete parcial se maneja de manera diferente. Y esa parte, de alguna manera, tiene que ver con la vinculación. Nosotros compilamos el código para obtener el código objeto y va a ser bastante similar. No es igual para dos sistemas operativos distintos, pero es bastante similar. Pero la vinculación, o sea, los servicios que me da cada sistema operativo son distintos. Los módulos y las bibliotecas externas que me brinda el sistema operativo es diferente. En Windows, si ustedes lo han usado alguna vez, las bibliotecas son las DLL, las típicas DLL. Siempre me falta una DLL, ¿no? Tengo que bajar el driver, no sé qué, que tiene la DLL tal o cual. DLL creo que era Dynamic Link Libraries, o sea que son bibliotecas de enlace dinámica. En Linux existe el equivalente, pero la extensión no es DLL, es .so, ¿no? Que también, que son bibliotecas del sistema operativo. Entonces, más allá de esa compilación, piensen ustedes que también hay una cosa que se llama vinculación, que es característica de cada sistema operativo. Y es característica a nivel de que entre distintas distribuciones de Linux, probablemente las bibliotecas no van a ser las mismas. Bueno, pasa lo mismo con FreeBSD, por ejemplo. El kernel es diferente y no trabaja exactamente igual. O sea, distintos Unix, por más que sean POSIX compliant, ¿no? O sea, que cumplan con el estándar de POSIX, no necesariamente va a funcionar igual. Y además, en el momento de vincular, les va a decir que necesita cierta versión, porque el programa está escrito con cierta versión de la biblioteca. Bueno, hay un montón de cosas más que se pueden ver en el punto de vinculación, ¿sí? O linking, o linkage sería. Entonces, ahí hay un paso más donde puede haber un error también, ¿sí? Y no llegar a la ejecución porque el linker no logra hacer esa vinculación, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ustedes van a tener el código fuente, por ejemplo, en lenguaje C, ¿no? Tenemos al principio, esto no es el código, este código no es correcto, ¿sí? O sea, podemos incluir bibliotecas externas o internas, con numeral así include, ¿eh? Y después vamos a poner un programa principal, por eso en inglés se dice main, ¿no? Printf de software libre, o típicamente hola mundo, return 0, devuelve 0, también se puede obviar esta parte. Entonces ese sería el programita. Acá en la línea 1, ¿no? Incluimos las bibliotecas estándar que querramos poner. La línea 2, la entrada principal del programa. Y cuando lo vamos a compilar, ¿no? Podemos tener errores. Y acá hay un error de sintaxis porque incluye, pero no puse nada. Entonces pueden ir saltando errores y voy a tener que ir revisando. Y también, como les decía, incluso en el momento de enlazar puede haber errores. Entonces, de esa parte, cuando logramos que todo funcione bien, vamos a obtener el código objeto usando el compilador, se llama así, GCC, típicamente se llama CC de C compiler, ¿sí? Compilador de C, la G es de GNU, porque el primer compilador, o el que usa, normalmente que se usa para compilar en Linux, es el compilador de GNU, no es el único, hay más. Yo bueno, en su momento también, cuando aprendí a programar, que todavía no existía Linux, se usaba el Borland C, me acuerdo. Borland sería una empresa, imagino. Bueno, era una empresa. Creo que no existe una. Y bueno, y así hay varios compiladores de C, pero bueno, digamos que es el de GNU, el más común. Entonces, cuando compilamos, si todo va bien, vamos a obtener un archivo .o, que ya son las instrucciones de máquina, pero todavía no es ejecutable, como les decía, falta hacer el link. Si no le ponemos el guión C, compila todo, ¿sí? O sea, hace también el link. Pero bueno, una vez que compilamos, podemos después analizar, por ejemplo, con herramientas como esta, se llama GHX, ¿sí? Nos permite inspeccionar el código máquina, que si abren así un programa
cualquier ejecutable van a encontrarse con esto, ¿sí? Una secuencia de códigos que no necesariamente son legibles. Al principio suelen tener un encabezado que se puede leer y después ya no se puede leer más. Cualquiera puede instalar el hex y analizar cualquier programa que tengan instalado. Y bueno, como les decía, la fase 3 primero es la compilación y después hay una vinculación o linking donde se unen estos módulos que les decía. Incluso yo puedo compilar a pedazos mi programa y después unirlos todos. El comando no es id, no es ld, y realiza esa unión de los módulos precompilados para crear un ejecutable completo final. Va a unir los módulos propios del programador, las bibliotecas estándares y también, bueno, va a seguir, le va a poner el encabezado y como les decía, todo, que ahí sí puede haber cuestiones legibles, ¿no? Por el ser humano, que son la nomenclatura específica para cada sistema Unix o Linux, para que estemos haciendo la compilación. Entonces, esto lo hace el LDI. Como les digo, es una herramienta aparte del compilador, pero si no le especificamos nada, el compilador también lo hace a esto, ¿sí? O lo intenta hacer. Entonces, estas bibliotecas que nosotros incluimos en nuestro programa porque las utilizamos o porque las tiene ya el sistema operativo, pueden ser bibliotecas estáticas, y en el momento de hacer el linking, las bibliotecas estáticas las va a incorporar en el binario, o sea, van a venir adentro del programa ejecutable. ¿Ah? Entonces, esas bibliotecas se incluyen en el ejecutable y el programa lo bueno que tiene es que no necesita, ¿sí?, que nadie instale esas bibliotecas aparte, ¿sí? No te van a faltar las DLL, sería, en el caso Windows. Porque ya el ejecutable tiene esas bibliotecas adentro. Lo más típico es que las bibliotecas se dejen afuera y que sean bibliotecas dinámicas y se mantienen como archivos externos al ejecutable. Entonces, cuando el programa se carga y necesita esa biblioteca, ahí las va a ir a buscar. Pero están en el sistema operativo, no están adentro del código del programa, porque son bibliotecas estándar que las puede usar otro programa también. ¿Sí? El programa va a pesar menos, pero necesito que esa biblioteca esté instalada en el sistema operativo, si no, olvídense, no va a arrancar. La realidad hoy en día, y bueno, esto por ahí viene más impulsado por los celulares, ¿no? Que cada aplicación se baja así completa como si fuese un contenedor de lo que usamos nosotros. La realidad hoy en día es que la gran mayoría de la tendencia principal es a meter todo adentro lo que sería el programa en sí, o el ejecutable, que no es tal cual el ejecutable, pero bueno, meter todo adentro, eso nos independiza de todas estas dependencias, nos evita errores, incompatibilidades. El ejecutable termina siendo mucho más grande, pero hoy en día hay más espacio en disco y más RAM que en el pasado, ¿sí? Por lo tanto, nos evitamos estos temas sobre todo de versiones, ¿eh? Porque yo instalo, imagínense, instalo el Kden Live, que es para editar videos, y usa la biblioteca tal en versión 3. Y después instalo el OBS, que es para grabar video, y usa la misma biblioteca, pero en versión 2.5. Y cómo tengo las dos en mi sistema, es un lío. Bueno, entonces uno la instala hoy en día en Flatpak o en Snap, Dios no lo permita, ¿sí? O con App Image, y ahí ya viene todo adentro, ¿sí? Ya vienen todas las dependencias, todo, así que no hace falta estar mirando, ¿no? Esas dependencias, las versiones y esto y lo otro. Entonces, esto es importante cuando uno programa en C, bueno, en Rust es parecido, las bibliotecas estáticas y dinámicas, y históricamente era muy importante, por lo que les digo, de ahorrar espacio. Hoy en día hay otra tendencia que es como que cada programa corre en su propia sandbox, o sea, en su propio contenedor, si quieren verlo,
con todas sus dependencias incluidas, ¿sí? Pero bueno, eso a lo que es el software libre en sí no afecta tanto. Bien, ¿no? La diferencia entre tener la biblioteca estática o dinámica, ¿no? Es que la estática se carga en tiempo de compilación, se incluye en el ejecutable, en cambio la dinámica la tenemos que pedir, o la pide, digamos, el programa cuando se empiece a ejecutar. El ejecutable con la estática es grande, así en el Flatpak es todavía más grande, ¿sí? Porque incluye más porquería. Y con bibliotecas dinámicas es pequeño. Las dependencias, bueno, la estática obviamente es autónomo, vienen todas las bibliotecas adentro. El Flatpak es todavía más autónomo porque se atrae todo el entorno de escritorio, bueno, parte del entorno de escritorio y demás. Y bueno, las dinámicas sí que tenemos que saber dónde están todas las bibliotecas para ir a buscarlas. Y bueno, la actualización, en el caso de las bibliotecas estáticas, si cambia una biblioteca, bueno, tenemos que recompilar. En cambio, en el caso de las dinámicas, simplemente con cambiar la biblioteca que se actualizó por un parche de seguridad o lo que sea, o un bug, que corrige un bug, simplemente se cambia esa biblioteca y todos los programas que la utilizaban ahora utilizan la nueva versión. Acá empiezan a pasar esas cosas que a veces se rompe porque se actualizó la biblioteca y alguno de los programas que la usaba de una manera no las puede usar en la nueva versión. Bueno, ahí puede haber conflictos, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se fueron todos? ¿Qué nivel? No sé quién es, porque claramente no es un nombre real, qué nivel, pero bueno. Este, bueno. Bueno, si está todo bien, entonces hacemos un corte de unos 5 minutitos y seguimos en 5, ¿sí? Ya seguimos.